Antes de que sigas viendo este video, quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que algo te observa cuando estás solo? Tal vez una sombra en la esquina de tu habitación, un reflejo que no coincide, o un ruido que juras que no estaba ahí antes. No quiero asustarte, pero si has sentido algo así, probablemente ya sea demasiado tarde. Empecemos. La cinta perdida a finales de los años 90, cuando tenía unos 8 años, mi primo Andrés y yo pasábamos casi todas las tardes en la tienda de alquiler de VHS del barrio. Nos encantaba explorar entre los estantes, buscando esas películas que nadie más rentaba. Dibujos animados antiguos, especiales de televisión que solo recordábamos vagamente, y a veces, cintas sin etiquetas que parecían haber sido olvidadas por el tiempo. Una noche, mientras revisábamos la sección de infantiles, noté una caja polvorienta en el fondo de una repisa. No tenía carátula, solo un título escrito con marcador negro en la parte superior. Canal 21, archivo perdido. Oye, mira esto, le dije a Andrés, mostrándole la caja. El dueño del videoclub, un tipo mayor de aspecto desaliñado, nos miró desde el mostrador. Esa no está en alquiler, dijo con voz ronca. Eso solo aumentó nuestra curiosidad. ¿Qué tiene? Pregunté. El hombre suspiró y se rascó la barbilla. No lo sé, alguien la dejó aquí hace años. Dicen que era de un canal local que cerró de repente. Nadie sabe bien por qué. Eso fue suficiente para convencernos. Insistimos hasta que, con una mueca de fastidio, el dueño nos dejó llevárnosla con la advertencia de no verla de noche. Por supuesto, hicimos exactamente lo contrario. Esa misma noche, en la casa de Andrés, pusimos la cinta en la videocasetera. La grabación empezó con estática, luego apareció un logo rudimentario. Canal 21, con una musiquita monótona de fondo. La imagen se aclaró y mostró lo que parecía un programa infantil. Un payaso de rostro borroso estaba en el centro de un escenario, rodeado de marionetas con ojos fijos. No se movían. No hablaban. El payaso comenzó a cantar una canción extraña, pero la voz sonaba distorsionada, como si la cinta estuviera dañada. Andrés y yo nos miramos, incómodos. Algo en la manera en que el payaso se movía no se veía bien, como si la grabación estuviera mal editada o su cuerpo no obedeciera las reglas normales del movimiento. De repente, la imagen parpadeó. Ahora el payaso estaba más cerca de la cámara. Los títeres detrás de él habían cambiado de posición sin que nos diéramos cuenta. Ahora parecían mirar directamente hacia nosotros. «Apágalo», susurró Andrés, con el rostro pálido. Yo también sentía que algo estaba mal, pero no podía moverme. Fue entonces cuando el payaso dejó de cantar. Durante un largo segundo, la pantalla quedó en silencio. Y luego, con una voz nítida y directa, pronunció nuestros nombres. «Diego y Andrés, ¿están viendo bien?» Nos congelamos. El televisor parpadeó con estática y la imagen cambió a una toma granulada de una habitación. Nuestra habitación. Nosotros, sentados frente al televisor. No recuerdo cómo reaccioné, solo que grité y lancé el control remoto. Andrés apagó la tele de un manotazo y sacamos la cinta de inmediato. Estábamos temblando. Al día siguiente, fuimos a devolverla, pero la tienda de VHS estaba cerrada. Permaneció cerrada desde ese día. Nadie en el barrio recordaba haber visto al dueño después de esa noche. Tiré la cinta a un basurero, pero cuando volví a casa, la videocasetera estaba encendida. Dentro, había una cinta nueva con una etiqueta diferente. Decía, episodio 2. La cabaña en el lago. Desde que tengo memoria, mi familia ha tenido una pequeña cabaña junto al lago Hualpa, un sitio remoto y tranquilo, rodeado por un denso bosque. Era nuestro refugio, un lugar donde pasábamos los veranos pescando, nadando y contando historias junto a la fogata. Pero hace 3 años, algo cambió. Mi abuelo, quien cuidaba la cabaña cuando no estábamos, desapareció sin dejar rastro. Su bote fue encontrado flotando en el lago, vacío, sin señales de pelea ni de algún accidente. La policía buscó durante semanas, pero nunca hallaron su cuerpo. Fue como si el agua se lo hubiera tragado. Desde entonces, dejamos de ir. Pero este año, decidí regresar.
Algo en mí quería respuestas. Llegué al atardecer. La cabaña estaba intacta, aunque cubierta de polvo. Todo parecía normal, pero había algo en el ambiente, como si el bosque estuviera esperando. Esa primera noche dormí inquieto. Me desperté varias veces con la sensación de que alguien me observaba. Pero lo peor fue cuando, cerca de las 3 de la mañana, escuché un sonido afuera. Un chapoteo en el lago. Miré por la ventana, esperando ver un pez saltando o el reflejo de la luna en el agua. Pero entonces, lo vi. Una figura oscura estaba en la orilla del lago. No se movía. Solo estaba ahí, de pie, con los pies en el agua. Mirando la cabaña. Mirándome a mí. El corazón me martillaba en el pecho. Agarré una linterna y la encendí. Pero cuando apunté la luz hacia el lago, ya no había nadie. Solo agua en calma. Me convencí de que era mi imaginación y me obligué a dormir. Pero a la mañana siguiente, cuando salí a revisar la orilla, encontré huellas húmedas en la tierra, como si alguien hubiera caminado desde el agua hasta la cabaña. Esa noche, la pesadilla volvió. Me despertó el mismo sonido, el chapoteo en el agua. Pero esta vez, había algo más. Un susurro. No era el viento ni el sonido de las hojas. Era una voz, llamándome por mi nombre. Me levanté lentamente y caminé hacia la ventana, temblando. Ahí estaba otra vez. La figura oscura, más cerca esta vez, con el agua hasta la cintura. No podía ver su rostro, pero sentí que me miraba fijamente. Entonces, habló. Ayúdame. Era la voz de mi abuelo. La linterna tembló en mi mano. Mi abuelo estaba muerto. Pero cuando encendí la luz, ya no estaba. No dormí el resto de la noche. Algo en el lago me estaba llamando. Al amanecer, decidí marcharme. Metí mis cosas en el auto y, antes de irme, di una última mirada al agua. Y entonces, lo vi. Justo debajo de la superficie, entre las sombras del lago, había un rostro. Pálido. Hinchado. Los ojos abiertos, mirándome con una expresión de terror eterno. Era mi abuelo. El agua se agitó. Algo se movió debajo. Arranqué el auto y me fui sin mirar atrás. Nunca más volví a la cabaña. Pero a veces, en las noches silenciosas, cuando me acerco demasiado a un lago o un río, sigo escuchando su voz. Ayúdame. Desde aquella noche, no volví a pisar la cabaña ni a acercarme al lago Hualpa. Pensé que con el tiempo podría olvidar lo que vi, lo que escuché. Pero el lago no me dejó ir. Las pesadillas comenzaron poco después. Siempre el mismo sueño. Estoy de pie en la orilla, la neblina cubre el agua y, lentamente, una figura emerge del lago. Mi abuelo. Su piel es pálida, sus ojos abiertos en una mirada vacía. Sus labios se mueven, pero de su boca no salen palabras, solo agua negra, burbujeante. Me despierto ahogado en sudor, con la sensación de que algo me está observando. Y entonces, comenzaron los mensajes. Una noche, mi celular vibró con una notificación de llamada perdida. Número desconocido. No pensé mucho en ello hasta que, al revisar los registros, vi el nombre de mi abuelo en la lista de llamadas. Eso era imposible. Su teléfono fue desactivado después de su desaparición. Intenté convencerme de que era un error, un fallo en el sistema. Pero luego comenzaron los mensajes de voz. El primero era estática. El segundo, era su voz. Ayúdame. El mismo susurro del lago. Después de eso, no pude seguir ignorándolo. Sabía que si no volvía, nunca me dejaría en paz. Al día siguiente, tomé el auto y conduje de regreso al bosque de Hualpa. El camino se sintió más largo, como si los árboles se cerraran sobre mí, como si algo supiera que estaba volviendo. Cuando llegué a la cabaña, todo estaba como lo dejé. Excepto por una cosa. La puerta estaba abierta. Entré con cautela, el aire pesado con el olor a humedad. La vieja mesa de madera tenía marcas de agua frescas, como si alguien hubiera estado goteando sobre ella. Y en el suelo, dejando un rastro desde la entrada hasta la habitación, huellas mojadas. Un golpe seco en la ventana me hizo girar. El lago. La neblina flotaba sobre la superficie, espesa y densa. Y en el agua, algo flotaba, me acerqué temblando. Era un bote viejo. El bote de mi abuelo. No tenía sentido. La policía lo había retirado del lago años atrás. Pero ahí estaba.
Subí, con la linterna temblando en mi mano, y comencé a remar hacia el centro del lago. No sé qué me impulsó a hacerlo, pero sentía que necesitaba respuestas. El aire se volvió más frío. El agua bajo el bote era negra, más oscura de lo que debería ser. Entonces, algo golpeó la madera desde abajo. Casi caí al agua. Encendí la linterna y miré hacia la superficie. No había nada. Solo el reflejo de la luna en el agua. Y luego, vi los dedos. Manos pálidas, huesudas, saliendo lentamente del lago. Agarrándose al borde del bote. Intenté remar de vuelta, pero fue inútil. Algo me sujetó el pie y tiró. Caí al agua. El frío me atravesó los huesos. Abrí los ojos bajo la superficie y lo vi. A él. Mi abuelo estaba ahí, flotando en la oscuridad. Su boca se abrió, pero en vez de palabras, un torrente de burbujas salió disparado hacia mí. Intenté nadar a la superficie, pero algo me sujetó. Manos. Muchas. Tirando de mí hacia abajo. Me quedé sin aire. Mi visión se volvió borrosa. Y entonces, en el último momento, una voz resonó en mi cabeza. No es él. Algo me soltó. Salí disparado a la superficie y me aferré al bote. Jadeando, temblando, remé con lo poco de fuerza que me quedaba hasta la orilla. Corrí hasta la cabaña, tomé mis cosas y me fui sin mirar atrás. Nunca volví. Pero en el espejo de mi auto, en el reflejo de la ventana trasera, vi algo antes de perder de vista el lago. Un rostro pálido, hundido en la oscuridad del agua. Sonriendo. Esperando. Pensé que después de escapar del lago Walpa todo acabaría. Pero estaba equivocado. La maldición no se quedó en ese bosque. Me siguió. Al principio, fueron pequeños detalles. La radio de mi auto encendiéndose sola, estática en la televisión a las 3 de la mañana, un leve chapoteo en el baño cuando no había agua corriendo. Pero luego, comenzaron las llamadas. Siempre desde un número desconocido. Siempre de madrugada. Cuando finalmente contesté una, el silencio del otro lado fue absoluto. Hasta que escuché una respiración húmeda. Y luego, una voz ahogada, distorsionada, que susurró 3 palabras. No es él. El mismo mensaje del lago. Ya no podía ignorarlo. Busqué respuestas. Revisé periódicos antiguos, pregunté a los ancianos del pueblo cercano al bosque. Nadie quería hablar de Walpa. Pero después de insistir, encontré a un hombre que me contó lo que nadie más quería decir. Hace más de 80 años, antes de que la cabaña de mi familia existiera, el lago ya tenía un secreto. Un grupo de pescadores desapareció en una sola noche. Sus botes fueron encontrados vacíos, flotando en la superficie. Nadie vio nada, pero los ancianos contaban que, desde entonces, algo nuevo vivía en el agua. Algo que podía imitar las voces de los muertos. Algo que esperaba. Nunca confíes en lo que oyes en el lago, me advirtió el hombre con los ojos apagados. Si escuchas la voz de alguien que conociste, no es él. Salí de ahí con la piel de gallina y el estómago revuelto. Todo tenía sentido. Mi abuelo no me llamaba. Era otra cosa. Pero si eso era cierto, ¿qué pasó realmente con él? Mi mente solo tenía una respuesta. El lago lo tiene. Esa noche, mientras intentaba dormir, algo me despertó. Un chapoteo en mi habitación. Encendí la lámpara de golpe. El suelo estaba mojado. Frente a mi cama, había huellas húmedas que iban desde la ventana, hasta mi puerta. Y en la oscuridad, justo al borde de la luz, había una silueta de pie. Alta. Alargada. Observándome. Abrí la boca para gritar, pero la voz de mi abuelo me interrumpió. Ven al lago. La figura se inclinó hacia mí. No es él. Y entonces, desapareció. Ya no tengo opción. Tengo que volver. El lago tiene las respuestas. Mañana, al amanecer, regresaré. Si no vuelvo, que nadie me busque. No podía seguir huyendo. El lago Walpa me había llamado demasiadas veces, y esta vez, yo iba a responder. Al amanecer, tomé mi mochila con una linterna, un cuchillo y una cuerda. No sabía qué esperaba encontrar, pero tenía claro que no me iría sin respuestas. Camila insistió en acompañarme, pero no podía arriesgar su vida. Esta vez, tenía que hacerlo solo. El camino hasta la cabaña fue peor que las veces anteriores. No sé cómo explicarlo, pero sentí que el bosque me reconocía. Los árboles parecían inclinarse hacia mí, como si sus sombras me susurraran.
como si el bosque supiera que estaba regresando. Cuando llegué, la cabaña seguía en ruinas, pero el lago estaba más oscuro. Y en la orilla, el bote de mi abuelo me esperaba. Subí sin pensarlo y comencé a remar hacia el centro. Cada palada hacía que la niebla se cerrara a mi alrededor, hasta que la orilla desapareció por completo. Entonces, lo escuché. El chapoteo. El agua empezó a moverse a mi alrededor, creando ondas que no podían ser solo del viento. Y luego, desde la profundidad del lago, algo emergió. Primero fueron las manos. Largas, huesudas, hinchadas por el agua. Se aferraron al bote con dedos retorcidos, goteando un líquido negro. Después, la cabeza. Mi abuelo. Oh. Lo que quedaba de él. Su piel era pálida, estirada sobre un rostro vacío. Sus ojos, abiertos y vidriosos, me miraban como si aún pudiera verme. Y su boca se movía sin emitir sonido. Pero en mi cabeza, lo escuché. No es él. Me estremecí. ¿Qué quieres decir? Pregunté, sin darme cuenta de que hablaba en voz alta. La cosa en el agua sonrió. Y entonces, la superficie del lago se rompió por completo. Algo gigante emergió. Un cuerpo largo, retorcido, hecho de carne hinchada y piel descompuesta. No era mi abuelo. Era todos ellos. Las caras de los desaparecidos se entremezclaban en la criatura, sus bocas abiertas en gritos silenciosos, sus manos intentando aferrarse a lo que fuera. Intenté remar, pero el bote se inclinó violentamente. El agua estaba viva, moviéndose como si la criatura controlara cada ola. Y entonces, una de las manos me agarró el tobillo. Sentí el frío del agua arrastrándome hacia abajo. Luché, pateé, pero la fuerza que tiraba de mí era demasiado fuerte. Antes de hundirme, vi cómo la cosa se inclinaba sobre mí, sus bocas moviéndose al unísono para susurrar una última frase. Ahora eres nuestro. El agua me tragó. Oscuridad. Silencio. Frío. Y luego, desperté. No sé cómo, pero desperté en la orilla del lago, empapado y temblando. El bote había desaparecido. La cabaña había desaparecido. Incluso el lago se veía diferente, como si nunca hubiera existido lo que vi. Pero hay algo que sí cambió. Desde esa noche, cuando miro mi reflejo en el agua, veo más de un rostro. Y en mis sueños, sigo escuchando el susurro del lago. No es él. Desde que desperté en la orilla del lago Hualpa, nada ha sido igual. Regresé a la ciudad, pero el lago me siguió. El agua de mi ducha sale oscura algunas noches. Mi reflejo en los espejos no siempre se mueve al mismo tiempo que yo. Y a veces, cuando camino solo por la calle, escucho un chapoteo detrás de mí, aunque no haya ríos ni lagunas cerca. Y lo peor, los sueños han cambiado. Ya no sueño con el lago. Ahora sueño con lo que hay debajo. El regreso no soportaba más. Si no lo enfrentaba, me iba a volver loco. Decidí volver, pero esta vez, no solo. Convencí a Camila y a Julián. Sí, ese Julián. Cuando volví después de su desaparición, supe que él había sido parte del lago. Pero hace unas semanas, regresó. Apareció en su casa, en la madrugada, descalzo y empapado, con la mirada perdida. No recordaba nada, solo que había estado esperando. Y lo más aterrador, cuando lo vi a los ojos, no vi a mi amigo. Vi el lago en él. Aún así, accedió a venir. Creo que él también necesitaba respuestas. El bosque nos reconoció, el camino a la cabaña estaba más denso que nunca. Los árboles parecían doblarse sobre nosotros, las sombras eran más gruesas, como si estuviéramos caminando dentro de una boca enorme. A mitad de camino, Julián se detuvo de golpe. No podemos seguir, susurró. Camila y yo lo miramos confundidos. ¿Qué? Estamos cerca, respondí. Julián estaba temblando. Él sabe que estamos aquí. Mi piel se erizó. ¿Quién? Julián me miró con los ojos muertos. El que está debajo. No supe qué decir. Pero antes de que pudiéramos hacer algo, el bosque se cayó. No más viento. No más insectos. Solo silencio. Entonces, Camila gritó. Me giré y la vi paralizada, mirando algo entre los árboles. Había alguien. No, algo. Era una figura alta y delgada, con la piel gris y estirada sobre un esqueleto imposible. Sus extremidades eran demasiado largas, y su cabeza, inclinada hacia un lado como si no tuviera músculos.
No tenía ojos. Pero nos miraba. Se quedó ahí, quieto, observándonos desde la sombra. Entonces, lentamente, levantó una mano, y señaló el lago. Nos estaba indicando que siguiéramos. La revelación: cuando llegamos a la orilla, el agua estaba negra como el vacío. Y en el centro del lago, había una isla. Nunca había estado ahí antes. El bote de mi abuelo nos esperaba. Subimos sin hablar, con el aire pesado como si el mundo nos estuviera empujando hacia el fondo. A medida que nos acercábamos a la isla, empezamos a ver cosas en el agua. Rostros. Docenas, cientos de rostros hinchados flotando bajo la superficie. Ojos abiertos, bocas congeladas en un último grito ahogado. Y entre ellos, mi abuelo. El bote chocó contra la orilla de la isla y bajamos con cautela. La tierra era blanda, casi como lodo, y olía a carne podrida. Y en el centro de la isla, había una estructura de piedra. Un altar. Estaba cubierto de símbolos extraños, tallados con precisión perturbadora. Algunos parecían rostros deformados. Otros, parecían ojos, que aún me miraban. Y entonces, lo vimos. El que está debajo. Salió lentamente del lago, más grande de lo que imaginábamos. Su piel goteaba agua negra, sus extremidades se retorcían en ángulos imposibles, y su rostro, no tenía. Pero lo peor fue su voz. No sonó en el aire. Sonó en nuestra cabeza. Han venido a conocer la verdad. El suelo tembló. Los rostros en el agua susurraron al unísono. Ahora eres parte de nosotros. Julián cayó de rodillas, con los ojos en blanco, murmurando algo en un idioma que no entendíamos. Y de repente, el agua nos atrapó. Manos salieron del lodo, aferrándose a nuestros tobillos. El lago nos quería. Camila gritó, luchando por liberarse, pero era inútil. Entonces, en el último segundo, lo entendí. No debíamos resistir. El lago no se alimentaba del miedo. Se alimentaba de la lucha. Cerré los ojos y me dejé hundir. Y entonces, desperté. El regreso, otra vez, volví a encontrarme en la orilla. La isla ya no estaba. El bote ya no estaba. El lago estaba tranquilo, como si nada hubiera pasado. Camila estaba a mi lado, inconsciente, pero viva. Pero Julián, había desaparecido. Miré el agua. Sabía que él estaba ahí, esperando. No es él. La voz resonó una última vez en mi cabeza. Me levanté con Camila y regresamos al auto sin decir una palabra. Pero cuando entré, revisé el espejo retrovisor antes de encender el motor. Y lo vi. De pie en la orilla, Julián estaba ahí. Sonriendo. Esperando. Nos fuimos del lago Hualpa, pero en el fondo sabía que no habíamos escapado. Porque Julián sigue allí. Porque el lago me sigue llamando. Y porque sé que algún día tendré que volver. El eco del lago desde esa noche en la isla, Camila y yo hemos intentado retomar nuestras vidas. Intentado. Pero las cosas no volvieron a la normalidad. Porque el agua no nos dejó ir. En mi casa, la canilla gotea agua negra a las 3:12 am siempre a esa hora. Cuando paso cerca de charcos, veo reflejos que no son míos. Camila me llamó hace una semana, aterrada. Soñó con Julián. No con el Julián que conocíamos, sino con el que vimos en la orilla del lago antes de irnos. En el sueño, estaba de pie en la puerta de su habitación, empapado, con los ojos oscuros y la piel hinchada por el agua. Le sonrió. Y le dijo con voz distorsionada: no debiste escapar. Después de eso, se despertó con los pies mojados. El lago nos está persiguiendo. Pero lo peor pasó anoche. La llamada de Julián, mi celular, sonó a las 3:12 am, número desconocido. No quería contestar. Sabía quién era. Pero lo hice. Hola, dije con la voz temblorosa. Al principio, solo hubo estática. Y luego, su voz. ¿Por qué me dejaste? Era Julián. No respondí. No podía. Él volvió a hablar. Estoy esperando. Y luego, la llamada se cortó. Corrí al baño, abrí el grifo y llené el lavabo. Cuando el agua se calmó, vi su rostro reflejado en ella. No mi rostro. El de Julián. Sonriendo. Esperando. No terminó. Camila y yo sabemos lo que esto significa. No nos dejó ir. Nos dio tiempo. Pero el lago siempre cobra lo suyo. Y nosotros aún le debemos algo. Así que tomamos una decisión.
Vamos a regresar. Si Julián sigue allí, si aún queda una posibilidad de salvarlo, tenemos que intentarlo. O al menos descubrir la verdad. Mañana al amanecer, volveremos al lago Hualpa. Si no regresamos, que nadie vaya a buscarnos. Siempre fui bueno en las cartas. Desde joven, tuve un talento natural para leer a las personas, para notar esos pequeños tics que delatan una mentira o una mano ganadora. El póker era mi vida, y las apuestas, bueno, las apuestas eran la única adrenalina que me hacía sentir vivo. Pero hay cosas con las que uno no debería jugar. Y lo aprendí de la peor manera. El hombre del casino esa noche estaba en uno de esos casinos clandestinos, de los que no aparecen en Google, donde el dinero cambia de dueño con una simple mirada y una mala jugada te puede costar algo más que la billetera. Llevaba buena racha, mejor de lo normal. Casi $30.000 en fichas. Entonces, él apareció. Un hombre alto, delgado, con un traje negro impecable y guantes de cuero. No lo vi entrar, solo me di cuenta de que ya estaba sentado frente a mí en la mesa de apuestas más alta. Cuando levantó la mirada, sentí un escalofrío. Sus ojos eran completamente negros. ¿Juegas una última mano?, preguntó con voz suave, pero con un tono que no admitía un no. Los otros jugadores se quedaron en silencio. Uno se levantó, murmurando algo sobre no meterse con la mala suerte. Yo debería haber hecho lo mismo. Pero no lo hice. Sonreí y asentí. ¿Cuánto es la apuesta?, pregunté, fingiendo seguridad. El hombre deslizó un maletín sobre la mesa y lo abrió. Billetes. Fajos enteros. Pero en la otra mitad del maletín, había algo envuelto en tela negra. Lo desenrolló con cuidado, y cuando vi lo que era, mi piel se erizó. Un dedo humano. No uno viejo o seco. Uno reciente. La mesa entera se quedó en silencio. El hombre sonrió. La apuesta es simple, dijo, barajando las cartas con una facilidad hipnótica. Tu dinero, o algo de igual valor. Sentí la garganta seca. ¿Qué pasa si pierdo? El hombre inclinó la cabeza y sonrió más ampliamente. Tomaré lo que me corresponde. Las fichas temblaban en mi mano. Pero no podía echarme atrás. Así que jugué. La mano del destino, las cartas se deslizaron en la mesa. Reina de corazones. 10 de tréboles. El hombre del traje sonrió y giró las suyas. Rey de diamantes. As de espadas. Una mano perfecta. Yo estaba jodido. Intenté reír, pero mi boca estaba seca. Supongo que la casa gana, él inclinó la cabeza y chasqueó los dedos. Dos hombres enormes me sujetaron de los brazos antes de que pudiera reaccionar. La casa siempre gana, susurró. Saqué un cuchillo de mi bolsillo, pero no tuve oportunidad de usarlo. Uno de los gorilas me golpeó la cabeza con algo duro y mi visión se volvió borrosa. Lo último que vi antes de perder el conocimiento fueron los ojos negros del hombre observándome con diversión. El pago desperté en una habitación oscura, atado a una silla. Mis manos estaban frías. Cuando bajé la mirada, sentí que el alma se me salía del cuerpo. Me faltaban 2 dedos. La sangre aún goteaba. Y en la mesa frente a mí, estaban mis dedos, dentro de un frasco. El hombre del traje apareció en la sombra, sonriendo. Gracias por jugar, dijo. Siempre puedes volver por una revancha. Y entonces, desapareció. Nunca vuelvas a apostar. Desde esa noche, dejé las cartas. Nunca volví a un casino. Nunca volví a apostar. Pero a veces, cuando reviso mi teléfono en la madrugada, veo un mensaje de un número desconocido. Solo dice, ¿otra ronda? Desde aquella noche, mi vida cambió. Nunca volví a apostar, nunca volví a jugar cartas. Pero ellos no me dejaron ir. El mensaje 3 meses después del incidente, cuando ya me convencía de que todo había sido una pesadilla, recibí un mensaje. Número desconocido. Hora de la revancha. El corazón me martilló en el pecho. Ignoré el mensaje. Bloqueé el número. Tiré el celular contra la pared. Pero al día siguiente, el mensaje volvió a aparecer en un teléfono nuevo. Siempre el mismo. Hora de la revancha. Y luego, empezaron las cosas raras. El azar me persigue cada día. Encontraba un naipe en lugares extraños. Una vez en mi bolsillo, aunque no había jugado en meses. Otra en el asiento del auto.
Una vez, cuando abrí la nevera para sacar una cerveza, había una carta dentro. Siempre la misma. As de espadas. La carta de la muerte en muchos juegos. Pero lo peor pasó una noche cuando entré a mi departamento y vi algo que me heló la sangre. Había fichas de casino sobre mi mesa. Las mismas que usé en aquella partida. Y un maletín, igual al del hombre de traje negro. Estaba abierto. Dentro, había 2 dedos. Los míos. El casino en las sombras sabía lo que tenía que hacer. No importaba cuánto intentara evitarlo. No me iban a dejar en paz. Esa noche, fui al único casino clandestino que aún aceptaba a tipos como yo. Era un sótano oscuro, con humo de cigarro en el aire y miradas peligrosas en cada esquina. Me senté en una mesa y pedí un trago fuerte. El barman se acercó y me dejó un sobre. «Esto es para ti», dijo sin emoción. Temblando, abrí el sobre. Dentro, había un naipe negro, sin símbolos. Y una dirección. El regreso al juego no debía ir. Pero lo hice. La dirección me llevó a un edificio abandonado en las afueras de la ciudad. No había luces, solo una puerta de metal con una ranura. Golpeé 3 veces. La ranura se abrió y una voz susurró. «¿Estás listo para la última apuesta?» Tragué saliva y asentí. La puerta se abrió y entré. El interior era un casino gigantesco, pero sin ventanas, sin relojes, sin salidas visibles. Las luces brillaban con un resplandor dorado, y las mesas estaban llenas de jugadores que no parecían humanos. Algunos tenían los ojos completamente oscuros, como el hombre del traje. Otros usaban guantes para ocultar que les faltaban dedos. Me llevaron a la mesa principal. Y ahí estaba él. El hombre del traje negro. Sonrió y deslizó una baraja frente a mí. ¿Listo para recuperar lo que perdiste? Me miró fijamente. Y entonces, con voz baja, agregó. O perder algo más. Miré la mesa. No había dinero esta vez. Solo una caja de cristal con un corazón latiendo dentro. El mío. Sabía que no podía ganar. Pero ya era tarde. La última apuesta había comenzado. No tenía elección. Sabía que, desde el momento en que crucé esa puerta, mi destino ya estaba escrito. El hombre del traje negro me observaba desde el otro lado de la mesa, con la misma sonrisa fría y sus manos enguantadas, barajando las cartas con una precisión inhumana. Frente a mí, la caja de cristal con mi propio corazón latiendo dentro. Una última partida. La voz del hombre resonó en la sala, aunque su boca apenas se movió. A mi alrededor, los otros jugadores, si es que se les podía llamar así, susurraban entre ellos, como si estuvieran apostando en mi contra. Algunos tenían los ojos completamente negros. Otros, piel pálida como la cera. Algunos ni siquiera parecían respirar. Era obvio. Nadie había salido de aquí como ganador. Y yo era el siguiente en la lista. Las reglas del juego, las cartas se repartieron. Esta vez no era póker, ni blackjack, ni nada que hubiera jugado antes. No había fichas, no había croupier. Solo una baraja de cartas negras con símbolos que nunca había visto. En cada carta, rostros deformados. Algunos me resultaban familiares. Tragué saliva. ¿Cómo se juega?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. El hombre sonrió. La apuesta es tu vida. Mi garganta se secó. ¿Y si gano? Él inclinó la cabeza. Recuperas todo. Tus dedos. Tu alma. Tu vida. ¿Y si pierdo? El hombre no respondió. Solo giró una de las cartas sobre la mesa. Un ojo humano, abierto y observándome desde la superficie de la carta. Algo se movió dentro del ojo. No quería seguir. Pero el juego ya había comenzado. La partida maldita. Tomé mi primera carta. Un reloj sin manecillas. El hombre sonrió. Tiempo en contra, dijo. Sentí algo extraño en mi pecho, como si mi cuerpo se debilitara de golpe. El hombre tomó su carta. Una figura encapuchada con una guadaña. El público murmuró. El hombre levantó la vista. La muerte gana esta ronda. La habitación se oscureció por un segundo. Algo me estaba quitando tiempo de vida. Pero no podía detenerme. Tomé la segunda carta. Un puño cerrado, ensangrentado. El hombre frunció el ceño, sorprendido por primera vez. Interesante, susurró. Miré mis manos. Mis dedos estaban volviendo.
Un golpe de suerte, murmuró el hombre, pero su tono sonaba menos confiado. Tomó su carta. Era un reloj roto. La multitud enmudeció. La apuesta se equilibra, dijo el hombre con voz tensa. Mi corazón latía con fuerza. Estaba ganando. Sentí como mi energía regresaba. Podía salir de aquí. Pero entonces, él sacó su última carta. Y todo se vino abajo. El precio final era una carta sin rostro. Vacía. El hombre del traje negro sonrió. La casa siempre gana. Sentí un tirón en el pecho. No de miedo. Literalmente, algo me estaba arrancando el alma. Mi visión se nubló. El aire se volvió denso. Los espectadores reían en la oscuridad. Uno más para la colección, mi cuerpo se desplomó sobre la mesa. Mi corazón, mi verdadero corazón, dejó de latir en la caja. Todo se volvió negro. Había perdido. El nuevo jugador. Cuando abrí los ojos, la mesa estaba vacía. Yo estaba de pie, con un traje negro impecable. Mis manos, ahora tenían guantes de cuero. Frente a mí, en la mesa, un nuevo jugador temblaba en su asiento. Me miró con terror. Sabía por qué. En el reflejo de las cartas, vi mis propios ojos. Negros. Y entonces, sin control sobre mí mismo, dije las mismas palabras con una sonrisa fría. ¿Juegas una última mano? Soy el nuevo croupier. Desde aquella última jugada, ya no soy yo. Mi nombre, mi pasado, mis recuerdos, todo se ha vuelto borroso. Ahora, solo dirijo el juego. El casino que no existe. El lugar donde estoy no tiene nombre. No hay puertas, no hay ventanas, no hay relojes. Aquí el tiempo no importa. Las personas no llegan por casualidad. Cada jugador que se sienta en mi mesa está aquí porque lo merece. Hombres desesperados. Mujeres que apostaron más de lo que podían. Jugadores que pensaban que el azar estaba de su lado. Pero en mi mesa, el azar no existe. El juego sigue. La primera noche que dirigí el juego, lo entendí. El casino se alimenta de ellos. Cada apuesta no es por dinero. Es por algo más grande. Algunos pierden sus nombres. Otros, sus recuerdos. Algunos, simplemente desaparecen. Y yo veo todo. Un rostro familiar. Pero anoche, algo cambió. Un nuevo jugador se sentó en la mesa. Cuando lo vi, sentí algo en mi pecho. No debía recordar, pero, su rostro me resultó familiar. Cabello corto, mirada nerviosa, ojeras profundas. La ficha en su mano temblaba. Jugaré. Su voz, era mi voz. Algo dentro de mí se quebró. Lo conocía. Porque ese hombre era yo. O lo que fui antes. Mi mano tembló sobre la baraja. Nunca había dudado en repartir cartas. Nunca había sentido nada desde que perdí. Pero ahora, algo en mí quería gritar. La mano final. Barajé las cartas. El jugador yo mismo tomó la primera. Un reloj sin manecillas. Mi mente se sacudió. Esa carta, la había visto antes. Tomé aire. Giré mi carta. Un naipe en blanco. La multitud murmuró. Eso no debía pasar. El otro jugador levantó la vista. Tienes que dejarme salir. Su voz era firme. Por primera vez, el casino entero enmudeció. El hombre del traje negro observaba desde las sombras. Sabía lo que estaba pasando. Y no iba a dejarlo pasar. No puedes romper las reglas. Susurró en mi oído. Mi mente se dividió en dos. Yo era parte del juego. Pero también, yo quería salir. Miré la última carta de mi oponente. Y supe lo que tenía que hacer. Levanté la mano, hice un leve movimiento y cambié la carta. Nadie lo notó. Nadie, excepto él. El hombre del traje negro se inclinó lentamente hacia mí. Acabas de hacer tu última apuesta. Y en un segundo, todo se vino abajo. El final del juego. Las luces parpadearon. El casino entero se tambaleó. Los jugadores desaparecieron uno por uno, como sombras borradas de la existencia. El otro yo se levantó, miró la carta final y sonrió. Sabía lo que había hecho. Sabía que lo había dejado ganar. El hombre del traje negro se levantó de su asiento, con los ojos oscuros clavados en mí. Tú rompiste las reglas. El aire se volvió pesado. Las cartas cayeron al suelo, una por una. Y ahora ocuparás su lugar. El otro yo se desvaneció en la luz. Y entonces lo entendí. Alguien tenía que quedarse.
El casino no puede existir sin un croupier. Y ahora, ese soy yo. Un nuevo jugador. No sé cuánto tiempo ha pasado. Pero cada cierto tiempo, alguien nuevo se sienta en mi mesa. Y, con una sonrisa vacía, digo las mismas palabras de siempre. ¿Juegas una última mano? El hombre del traje negro me miró fijamente desde el otro lado de la mesa. Mi corazón latía dentro de la caja de cristal. Sabía que el casino nunca pierde. Pero algo dentro de mí gritaba que aún podía ganar. La última jugada. Mi mano tembló al tomar la carta final. El hombre sonrió, como si ya supiera el resultado. Giré la carta. Un hombre sin sombra. El casino entero quedó en silencio. Los espectadores susurraron entre ellos. El hombre del traje frunció el ceño por primera vez. Interesante, tomó su última carta y la giró lentamente. Un trono vacío. El susurro de los jugadores se volvió más fuerte. Algo no estaba bien. Yo no entendía el significado de las cartas, pero el casino sí. Porque de repente, todo se oscureció. El error del casino. Las luces parpadearon. Las paredes temblaron. El hombre del traje negro se quedó inmóvil. Por primera vez, el casino no tenía el control. El aire se volvió pesado. Y entonces lo entendí. Él también estaba apostando. Él había perdido. El trono vacío era el suyo. Miré la caja de cristal donde latía mi corazón. Me acerqué lentamente. No puedes hacerlo. Susurró el hombre con voz firme. Pero su rostro ya no sonreía. Por primera vez, él tenía miedo. Tomé la caja con ambas manos. El cristal estaba helado. El latido dentro era cada vez más fuerte. Más mío. Con todas mis fuerzas, la arrojé al suelo. El cristal se rompió en 1000 pedazos. Y en ese instante, desperté. La salida del infierno estaba en una habitación oscura, tumbado en el suelo. Mi pecho ardía. Miré mis manos. Mis dedos, estaban ahí. Respiré con dificultad y me levanté como pude. Estaba en el mismo edificio abandonado donde todo había comenzado. No había casino. No había jugadores. Solo ruinas. Me tambaleé hasta la salida, sintiendo la luz del sol en mi piel después de lo que parecieron siglos atrapado en la oscuridad. No sé cómo lo logré. Pero gané. Escapé. El legado del casino. Desde ese día, dejé las apuestas. Nunca volví a tocar una baraja. Pero a veces, cuando camino por la ciudad, veo cosas extrañas. Un naipe tirado en el suelo. Un hombre con guantes de cuero mirándome desde lejos. Y, de vez en cuando, un mensaje en mi teléfono sin número remitente. Siempre el mismo. La casa nunca olvida. Siempre me gustó explorar. Desde niño, tenía la costumbre de perderme en caminos desconocidos, buscando lugares que otros no se atrevían a visitar. Pero hay cosas que deben permanecer olvidadas. Y yo encontré algo que nunca debí ver. El mapa extraño. Todo comenzó cuando encontré un viejo mapa en una librería de antigüedades. Era un papel amarillento, con marcas borrosas y un nombre escrito en una esquina: San Gregorio. Nunca había oído hablar de ese lugar. Busqué en internet, revisé mapas actuales, pregunté a varias personas, nadie lo conocía. Era como si el pueblo nunca hubiera existido. Eso solo hizo que mi curiosidad aumentara. El viaje un fin de semana, decidí ir en mi auto y buscarlo por mi cuenta. Siguiendo el mapa, tomé un camino de tierra entre las montañas. La carretera se hacía cada vez más estrecha, hasta que desapareció por completo. Solo quedaba un sendero cubierto de maleza. Pero en la distancia, lo vi. Casas antiguas, una iglesia con la cruz inclinada, postes de luz oxidados. San Gregorio era real. El silencio. Cuando crucé la entrada del pueblo, me di cuenta de algo extraño. No había ni un solo sonido. Ni el viento, ni pájaros, ni insectos. Solo el crujido de mis propios pasos sobre el suelo polvoriento. El pueblo estaba vacío. Las casas tenían las puertas abiertas, como si sus dueños las hubieran abandonado en medio de la rutina. Había platos sobre las mesas, juguetes tirados en las calles, ropas colgadas en los tendederos, pero todo estaba cubierto de polvo. Años de polvo. Como si nadie hubiera vivido allí en décadas. La iglesia. Decidí entrar en la iglesia.
La puerta se abrió con un quejido largo, y dentro, el aire era más denso. Había bancas destrozadas y velas consumidas. Y en el altar, una fotografía enmarcada. Era una foto antigua, en blanco y negro, de un grupo de personas de pie frente a la iglesia. Sus rostros estaban borrosos, pero lo que me heló la sangre fue el fondo de la imagen. Detrás del grupo, en las sombras, había alguien más. Una figura alta, delgada, con un rostro demasiado alargado. Y entonces, en el silencio absoluto, escuché un susurro detrás de mí. Te está mirando. Me giré en un segundo, con el corazón martillando en mi pecho. No había nadie. Pero en la foto, la figura estaba más cerca. Ya no estaba en el fondo. Ahora estaba entre la gente. Corrí fuera de la iglesia, pero el pueblo ya no estaba igual. Las casas se veían más viejas, más rotas. Los postes de luz habían desaparecido. El cielo estaba más oscuro. Y en la calle principal, frente a mí, había alguien de pie. Alto. Delgado. Observándome. El escape no pensé, solo corrí. Corrí de vuelta por donde había venido, pero el camino por el que había llegado ya no estaba. El bosque me rodeaba por todos lados. No había salida. Detrás de mí, los susurros aumentaban. Voces. Muchas. No entendía lo que decían, pero una frase sí pude distinguir. Uno más, uno más, uno más, mis piernas casi fallaron. Corrí entre los árboles, sin saber a dónde iba, hasta que lo vi. Mi auto. Estaba cubierto de polvo, como si llevara años allí. Salté al asiento, giré la llave, y milagrosamente, el motor arrancó. No miré atrás. Pisé el acelerador y no solté hasta que vi la carretera pavimentada de nuevo. Cuando finalmente me detuve, el sol ya estaba alto en el cielo. Miré el mapa. San Gregorio ya no estaba marcado. Era como si el pueblo nunca hubiera existido. Pero cuando revisé mi teléfono, casi lo dejo caer. Había una foto en mi galería. Una foto en blanco y negro. La misma de la iglesia. Solo que esta vez, yo estaba en la foto. Quise olvidar lo que pasó en San Gregorio. Intenté convencerme de que era mi imaginación, un delirio por el cansancio o un mal sueño. Pero entonces, la foto cambió. La revisé una y otra vez, intentando entender. La imagen de la iglesia seguía ahí, las mismas personas de pie con los rostros borrosos. Yo seguía ahí. Pero esta vez, había algo más. En la esquina de la foto, apenas visible entre las sombras, había otra figura. Alta. Esbelta. Con el rostro demasiado largo. Y lo peor, parecía más cerca. No quería seguir viendo. Pero cada vez que desbloqueaba el celular, la foto estaba abierta. El sonido en la noche esa noche, el sonido comenzó. No era el viento ni el crujir de la madera en mi departamento. Era un susurro. Bajo. Constante. Como si alguien hablara en la habitación contigua. Pero yo vivo solo. Revisé cada rincón, cada ventana, cada puerta. No había nadie. Hasta que llegué al pasillo y vi huellas de polvo en el suelo. Venían de mi habitación. Algo había estado parado junto a mi cama. No dormí. Y al día siguiente, la foto había cambiado otra vez. Ahora, la figura alta estaba detrás de mí en la imagen. Las llamadas del teléfono sonó esa tarde. Número desconocido. No contesté. Pero volvió a sonar. Y otra vez. Y otra vez. Hasta que finalmente lo tomé con las manos temblorosas. ¿Aló? Pregunté con voz temblorosa. Al principio, solo escuché estática. Luego, la voz. No sonaba humana. Era como si estuviera distorsionada, como si muchas voces hablaran al mismo tiempo, chocando unas con otras. Y dijeron 3 palabras. Regresa a casa. Colgué de inmediato. Pero cuando levanté la mirada hacia el espejo del baño, casi caí de espaldas. Había alguien detrás de mí. No giré. No quería verlo. Parpadeé y la figura había desaparecido. La carretera que no existe. Intenté investigar más sobre San Gregorio. Fui a la biblioteca, busqué registros en internet, revisé archivos antiguos. Nada. El pueblo no estaba en ningún documento. Nunca existió oficialmente. Pero un anciano en el pueblo más cercano sí lo recordaba. Me miró con el rostro pálido cuando mencioné el nombre. San Gregorio no existe, me dijo con voz temblorosa. Pero yo estuve ahí, insistí.
El anciano negó con la cabeza. San Gregorio fue borrado. Me estremecí. ¿Borrado por quién? El viejo tragó saliva. Por ellos. No quiso decir más. Solo me advirtió algo antes de irse. Si lograste salir, nunca regreses. Pero ya es demasiado tarde. Porque ellos han venido a buscarme. Porque cada noche, cuando apago las luces, el pueblo está más cerca. Intenté hacer caso al anciano. Intenté olvidar. Pero San Gregorio no quiere ser olvidado. Y ahora, sé que nunca logré salir realmente. La sombra en el reflejo desde aquella conversación, las cosas empeoraron. Los susurros en la noche se hicieron más fuertes. Ya no eran un murmullo lejano, ahora eran palabras claras. Regresa. 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 Pero lo peor pasó hace 3 noches. Cuando desperté, sentí algo raro. La habitación estaba fría, como si hubiera dormido con la ventana abierta. Pero lo primero que noté fue el polvo en mis sábanas. Y cuando miré al suelo, vi huellas. No eran mías. Eran más grandes. Más profundas. Como si alguien pesado hubiera estado de pie junto a mi cama. Corrí al baño y abrí la llave del agua para calmarme. Pero entonces miré el espejo. Mi reflejo no estaba solo. Detrás de mí, en la sombra de la puerta, había una figura alta y delgada. Con el rostro demasiado largo. Me giré de golpe. No había nadie. Pero cuando miré el espejo otra vez, seguía allí. Más cerca. Observándome. El teléfono y la voz familiar desde entonces, cada noche recibo una llamada. Siempre a la misma hora. 3:12 AM nunca contesto. Hasta anoche. Con el corazón acelerado, deslicé el dedo en la pantalla y puse el celular en mi oído. Silencio. Luego, una respiración pesada. Como si alguien estuviera ahogándose. Y entonces, una voz que me heló la sangre. ¿Por qué me dejaste? Mi cuerpo entero se paralizó. Era mi propia voz. Pero no era yo. Colgué el teléfono de golpe y corrí al baño. Llené el lavabo con agua para calmarme. Pero cuando el agua se asentó, mi reflejo no me miraba a los ojos. Estaba mirando detrás de mí. El pueblo me encontró esta mañana, desperté con tierra en los zapatos. Pero yo no había salido de mi casa. Fui a revisar mi auto y sentí que el corazón se me detenía. El parabrisas estaba cubierto de polvo. Y alguien había escrito algo con los dedos en el cristal. 2 palabras. Bienvenido de nuevo. Corrí a mi departamento, tomé mi bolso y me fui de la ciudad. Pero ahora lo sé. Nunca podré escapar. Porque mientras conduzco, algo está mal. Los postes de luz parecen más viejos. Las casas en el camino parecen abandonadas. Y en el horizonte, veo una iglesia. San Gregorio no me dejó ir. San Gregorio nunca me dejó salir. Y ahora, estoy volviendo.